¿Qué fue antes, la gallina o el huevo? ¿Qué es mejor, el libro o la película? Son preguntas sin respuesta, pero hoy en Papel y Tinta hemos querido abrir ese melón y hablar de lo que para nosotros es la adaptación perfecta de las páginas a una pantalla. Hoy en Papel y Tinta hablamos de nuestras adaptaciones favoritas, no solo al cine, sino también a otros formatos. Eterno dilema. Adaptación sí, adaptación no. Literatura u otros medios. Cine, series, teatro, juegos interactivos, videojuegos, juegos de mesa incluso. ¿Cómo lo veis? ¿Qué te digo? Es que para la mayoría de las adaptaciones no es que no sean buenas. A ver, como nombre adaptación no son buenas. La mayoría, porque sí, hay algunas que se escapan, pero la mayoría o pasan de la trama o no se basan en nada. Entonces lo que provocan es que los que sean fan de esos libros pues tengan una repulsión hacia esas películas o a esos videojuegos, o a esas series o lo que sea. Pero por otro lado, si es buena y a lo mejor conoces la película antes que el libro, pues te hace que quieras leer el libro. Entonces no es que sea malo hacer una adaptación de... Es más, hay historias que aunque no tengan nada que ver, son interesantes. Pero es eso. Más bien depende de qué calidad tiene la película. ¿Qué calidad tiene la adaptación? Ahí está, o el videojuego, lo que sea. ¿Qué calidad tiene? Estamos de acuerdo que eso tiene que ser así. A mí me ha pasado muchas veces lo que dice Ángeles, pero también al contrario. O sea, a lo mejor me he leído un libro y he esperado mucho de la película, y es verdad, la película suele decepcionar cuando te has leído primero el libro, pero también hay casos curiosos de películas que he visto que estaban basadas en un libro, me he ido al libro y lo que me ha decepcionado es el libro. Hay que tener en cuenta que son las menos veces. Esas son las que me interesan a mí sacar aquí porque son las pocas, ¿eh? Pues te voy a decir una, Forrest Gump. Forrest Gump. O sea, la película es una película estupenda. O sea, es que además fue un bombazo, Oscar de Hollywood. Pues no sabía yo que Forrest Gump tenía... Bueno, sí. lo desconocía, que era un libro, además son dos. O sea, porque está Forrest Gump y luego está Gump & Co. ¿Vale? Son dos libros. Y la verdad es que, claro, yo esperaba muchísimo de los libros porque yo decía, como una película tan buena va a estar basada en un libro, vamos a decir, mediocre, ¿no? ¿Vale? Que fue lo que al final me pareció el libro. O a lo mejor... son palabras mayores, ¿eh? Sí, o a lo mejor es que la película me puso el listón tan alto, sí, puede ser, ¿no? O yo tenía posible. una expectativa tan alta sobre ese libro, precisamente porque normalmente pasa lo contrario, ¿no? La película suele ser peor que el libro, y cuando me leí el libro digo, qué caca, ¿no? No sé, no me aportó nada, ¿no? Normalmente el libro suele entrar en unos detalles que la película exactamente recorta, ¿no? Bueno, pues en este caso yo creo que la película había mejorado al libro. El libro se quedó corto, ¿no? Exactamente, el libro como que parece que se había quedado corto, era una historia muy buena, ¿no? Pero oye, yo creo que fue mérito, no sé si fue el propio actor, ¿no? Que hacía de Forrest Gump, que creo que también era el director de la película. Tom Hanks, no, el director es otro. O fue productor o algo Sí, por el estilo. sí. Tuvo la visión de, oye, leer el libro y decir, oye, aquí hay una historia muy buena, exactamente, ¿vale? Y la mejoraron en el cine. O sea, es un caso muy curioso, ¿no? Qué bueno. Eso es tener buena visión, vamos. Bueno, porque... os voy a poner otro caso también, este ya es histórico, ¿no? Vamos a ver, la Biblia. ¿Cuántas historias hay en la Biblia? ¿No? ¿Vale? Y uno lee la Biblia. Échale. Uno lee la Biblia y hostia, qué tostón, tío. Claro. ¿Vale? Qué tostón. Pero luego ves las historias que ha sacado el cine, por ejemplo, yo recuerdo la maravillosa Los 10 Mandamientos. Da igual que tú seas católico, bereber, no sé qué, y eso, una obra maestra del cine. O sea, es una maravilla esa película, ¿no? Y luego, pues, oye, lo ves como está escrito en el Deuteronomio. Y no hay que hacerlo. ¿Vale? Pero han hecho una historia ahí de Moisés. Digo. También hay versiones malas de la Biblia. Claro, también. Me remito a Noé, la última de Jodorowsky, creo que era, ¿no?
Vamos, que eso dos no O sea, se queda si no- tampoco... Bueno, si no habéis visto la de Jodorowsky, no la veáis. Pues no la Bueno, veo, no la el veo. Príncipe de Egipto, ¿no? También es otra versión del libro del Éxodo de la Biblia, también para mí maravillosa, en otro lenguaje diferente, ¿no? De los 10 mandamientos. La música es que le da mucho. Al Príncipe de Egipto la música le da mucho. Y sobre todo como va dirigida como a niños y demás, que también es para adultos, pero va dirigida a niños y tal, es que un musical Es pirra maravilloso, a a mí me mucha encanta, gente. sí, sí. Era Hans Zimmer en Y además su que tiene época buena. una banda sonora buenísima, pero buenísima. Yo hoy día todavía me la pongo Yo de también. vez en cuando, porque es que es buenísima. La calidad de la animación, el encuentro de Moisés con Dios en esa película de animación, una película hecha con dibujos animados, para mí es lo más místico que yo he visto en cine jamás. Es maravillosa, por encima incluso de la versión de Charlton Heston, ¿eh? Pues ya esa es buena, ¿eh? Es maravillosa esa escena. Yo En tenía fin. aquí el tema este del Mío Cid, por ejemplo, también, ¿vale? Que es otra obra así... ¿Otra vez Charlton Heston? Pues, por cierto, Efectivamente. ahora va a salir otra serie del mío Cid. Sí, Cierto, que la de sacaron. Amazon Prime, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente, da para mucho, ¿no? Pero cada uno da su visión. O sea, la visión del Charlton Heston, yo diría que está un poquito más cercana, ¿no? A lo que he visto en la serie esta. O sea, la serie esta como que se quiere dar como más al personaje histórico, ¿no? Que al personaje que viene en Claro. En el cantar. poema. En el cantar. Claro, exactamente, porque el cantar al final no deja de ser un Claro, cantar claro. de gesta. O sea, ¿vale? Sabemos que eso no era la historia del Cid. Y también El hay salsa mil un héroe, versiones claro. de esa historia, ¿no? No solo la del cantar, sino, bueno, tenemos la de Siri recientemente de Pérez Reverte, ¿no? Ah, sí, muy buena. Y bueno, o Anillos para una dama de Antonio Gala, que habla de la relación con Jimena, ¿no? En este caso. Claro. Más cositas que veáis por ahí. Yo estoy viendo ahora mismo aquí eso, me he traído una listita de... Primero vamos a empezar, si os parece, por el tema el tema clásico, ¿vale? Obras así antiguas, por ejemplo, la Ilíada, ¿vale? Podría haber puesto la Odisea Vas a también, mencionar ¿no? a Troya, ¿verdad? Claro, efectivamente. No. Efectivamente. No. Sí, sí, lo No, siento. por favor. Lo siento. Aquí yo voy a hacer de público... Troya no, de señor. público troyano, ¿no? Valga aquí la expresión, ¿no? Oye, a mí Troya es una película que me encanta. Pues a mí no. ¿Vale? A ti Nada. pues, no te encanta. Pero a mí es una película que me encanta. Tengo pendiente la versión del director, que hay una, creo, que por lo visto mejora la original. Pero para mí fue una gran decepción también, Troya, Yo no. habiendo leído la Ilíada. No digo que, que sea mala película, pero yo me esperaba otro Aquiles y otra forma y no. Pero tú fíjate, yo creo que es uno de los mejores papeles de Brad Pitt, ¿eh? Puede si ser, no lo puede ser. niego, pero Mira, y más lo que que- yo me esperaba, claro, lo que estamos hablando de expectativas, lo que yo me esperaba, pues no era ese Aquiles. Y más que la estética en sí de la película, que a mí sí me parece buena, aunque el caballo parece de juguete, pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión. Cuando hablemos de efectos Es más especiales. la historia, ¿no? La Ilíada, como sabéis, los dioses tienen un papel fundamental en la historia. Y todo eso no aparece en la película. Entiendo que le hayan querido dar ese carisma histórico, menos de fantasía, de mitología. Pero es que es una historia mitológica. Es que, no Es que yo podemos- creo que eso fue lo que a mí me cautivó. O sea, por ejemplo, detalles como el tema de la flecha en el talón, ¿no? Oye, ¿cómo se va a morir una persona por una flecha en el talón? No, pero bueno, en la película se ve como el primer flechazo se lo lleva en el talón. El hombre, ¿no? Pobrecillo, ¿sabes? Le dio allí en el talón. No es lo único. Luego lo machaca con la flecha allí. Que no puede luego por un flechazo, ¿eh? Luego lo machaca, ¿no? Yo creo que eso fue realmente lo que a mí me gustó de la película, ¿no? Y luego pues también, yo qué sé, el componente humano, ¿no? A mí me encantó también el papel que hace Eric Bana. Yo creo que es de las mejores películas que también he visto yo de Eric Es Bana. que Eric O sea, Bana es que- se come el resto de personas. Efectivamente, o sea, Para mí el Héctor de Troya se come el resto de efectivamente, incluso es que- Aquiles, ¿eh? Es que es un personaje maravilloso el que hace Eric Bana ahí, vamos, yo no lo he visto otra actuación igual, ¿no? Y a lo mejor también por eso tengo ese recuerdo tan vivido de Troya, ¿no? Pero es un caso, por ejemplo, en el que la película a mí pues me ha llamado tanto la atención como el libro, ¿no? Yo me leí la Ilíada, ¿no? Una versión evidentemente no en griego, porque yo no sé griego, pero Imposible. Claro, me leí una versión adaptada al castellano, ¿no? Pero oye, tenía Claro, tenía su lírica, tenía su rima, tenía su tal, ¿vale? Y oye, me gustó, ¿vale? Pero la película te lo cuenta de otra manera y, por ejemplo, pues, a los niños, pues, a los míos, pues les gustó. Pero esa ¿sabes? quizás sea una forma de adaptar una historia Exacto. que me parece perfectamente válida. Claro. El coger esa parte que te interesa de la historia y adaptarla, me parece bien. No lo critico, aunque en este caso concreto me hubiera gustado más algo más fiel. Que no se ha hecho, por cierto. Después de esa película nadie se ha atrevido a nadie se versionar atrevió a tocar, ¿no? de nuevo la Ilíada.
pasa casi con todas las griegas, ¿no? Realmente, ¿no? Todas las que se basan en mitología. En realidad, yo las que más recuerdo así griegas, son películas antiguas que yo veía en la 1 o la, ¿sabes? En plan, por ejemplo, la Odisea moderna no hay, que yo sepa, que yo tenga entendida. Es verdad, yo me pongo a pensar y no tengo... No se hacen. Y ya ese ves tipo tú, de la, películas. la historia de la Odisea, que es buenísima, que tiene un montón de aventuras por todos lados, pero yo las que recuerdo son las Bueno. antiguas, o la de Jasón y los Argonautas. Bueno, espérate, te voy a decir una, y yo creo que aquí todos los que somos de más o menos de la misma generación nos vamos a poner en pie, que es Ulises 31. Hombre, por Ulises. supuesto. Vale, sí, ¿Ves? vale, sí, eso Me sí. parece una adaptación maravillosa de la Genial. Odisea. Eso sí. O sea, absolutamente genial. Es que además yo recuerdo ver esa serie, no sé, con 3, 4 años, y es que a mí el gusto que yo tengo por la mitología es que viene de ahí. Ujú. O sea, es que yo antes de eso no había tenido un contacto y recuerdo que esos mitos, ese Ulises, el mito de Sísifo, por ejemplo, de la... Sí, de la roca que exactamente, cae, o sea, el castigo, que es a un mí pedazo me de viene rey, de que ahí. fue Sísifo. Ahí me viene de ahí, o sea, de todo eso. O sea, fijaros, una serie de dibujos animados te Digo. alienta, ¿no? Luego el que... Además con otra ambientación completamente distinta. Totalmente ¿no? Como es la distinta, espacial. efectivamente, ¿vale? Pero te alienta eso, el que tú busques el conocimiento de esa mitología, que al final no lo olvidemos, o sea, la mitología está en el sustrato de todo nuestro ser. O sea, aunque nosotros no lo pensemos, nosotros somos diferentes, por ejemplo, de los japoneses, ¿por qué? Oye, porque los japoneses tienen otra mitología, Claro. ¿vale? O sea, y otra forma de pensar que al final está basada en todo ese sustrato y no nos damos cuenta. Ujú. Es una cosa, vamos, increíble. Pues fijaros, Ulises 31, pero bueno, ya Digo, hace 40 años. 40 años. No podemos decir de la última adaptación. Sí, sí. Pero vamos, en fin. Hay Pero, muchas ¿qué más. es eso? Que es una que da para historia, da incluso para varias películas, pero no han hecho nada con eso. Y, Porque por a ejemplo, lo mejor ese tipo de historias son más agradecidas para una interpretación de la historia que para una adaptación fiel propiamente dicha, porque al final a lo mejor nos suena un poco raro que haya un tío con un ojo que coma humanos, ¿no? Y a lo mejor eso no es tan creíble como a lo mejor, no recuerdo cómo lo hace Ulises 31, pero ¿qué digo yo? Un robot o algo así, ¿no? Efectivamente. A lo mejor son nuestra capacidad de analizar la realidad, creo que puede entrar más por ese tipo de interpretaciones que por una visión Yo recuerdo, por real. ejemplo, hasta el tridente famoso de Poseidón, ¿no? En la serie recuerdo que eran las naves. Las naves tenían forma de tridente. tridente, ¿no? Las naves de los esbirros de Poseidón, no yo sé. es que no he tenido el gusto de ver Ulises 31. No lo Es que tengo. Ángel es de otra He visto- generación. He ¿A ti qué visto, te gusta? por eso, he visto algunos vídeos, pero no la serie en sí, Pues no ya, me la he visto. no sé cómo habrá envejecido, porque yo hace tiempo no la veo, pero esa es de obligado visionado, La sí, veré, sí o la sí. veré. Me la apunto. Otra así antigua que tengo yo aquí apuntada por aquí es Sinué el egipcio. No sé si lo habéis leído el libro, yo me he leído... Yo no, pero- todo Lo he que tenido me en mi traído casa aquí- toda la vida y nunca la he metido. Yo todo lo que me he traído aquí son cosas que me he leído y que luego he visto la película, ¿vale? En este caso tengo que decir que es parejo. O sea, incluso la película, poquito peor que el libro. O sea, el libro es una obra maestra, ¿vale? O sea, de estos que te bebes, ¿vale? Y la película, pues claro, más antigua, tiene algunas limitaciones técnicas, ¿no? Pero te cuenta la historia también muy bien. Entonces, esta es la típica obra que si uno ve la película y te gusta la historia, ve después al libro que merece ahí la es donde te pena. vas a enterar exactamente de Embarcarse lo ahí. que es de verdad la historia esta, ¿vale? Es que hay un problema con las adaptaciones, no sé si os pasa. A mí cuando es demasiado fiel, o sea, demasiado igual al libro, tampoco me gusta. A mí me pasó eso con Aníbal, con la secuela del Silencio de los Corderos. Yo leí primero el libro, me encantó, y luego vi que iban a hacer la película. Y la película es tan parecida al libro que para mí perdía todo el interés como película. ¿No? Te lo voy a rebatir. Sí, El Señor de los Anillos, todo lo contrario. ¿vale? Pero es que El Señor de los Anillos yo fui al cine diciendo, ojalá sea la mitad de lo que yo me he Pero ¿El imaginado. Señor de los Anillos es realmente fiel al libro? Plantéatelo. Sí. Bueno, vamos a ver, yo te hablo, por ejemplo, cuando la primera escena que a mí me impactó El Señor de los Anillos es cuando Gandalf levanta ahí su báculo y dice, contemplad el regalo del enano de las minas de Moria. Ostras, y hace así, flaca, y se saca ya aquello. Así es como yo me lo había imaginado, exactamente igual. Yo creo que en mi caso mejoraba incluso lo que como yo me lo había imaginado. Una cosa increíble. Es Y que lo a mismo veces de cuando llega tanta- Rivendell. Claro, Igual, yo claro. digo, "Hostia, este es el Rivendell que yo me había imaginado". O sea, por eso te lo rebato Pero con este contraejemplo. párate a pensar.
Hay muchísimas partes del libro que no aparecen en la película. Sí, es verdad. Hay personajes que están cambiados en las películas. No es una adaptación fiel 100%, es una adaptación bien hecha. Para mí es un ejemplo claro de que se puede adaptar bien un libro, eliminando lo innecesario y ciñéndote a lo esencial y cambiando cosas para el bien de la historia, como es el personaje de Arwen, por ejemplo, que como sabéis en el libro pues apenas aparece. Sí, es muy plano. Apenas tiene un par de párrafos en casi toda la trilogía. Aquí le dan una entidad, cambian a Glorfindel por Arwen para darle esa presentación al personaje. A mí me parece... Todo eso me parece genial en una adaptación. Y para mí la buena adaptación es la que hace eso, la que no es fiel 100% al libro, sino que intenta adaptar lo adaptable y lo que no es adaptable lo mejora de alguna manera. Venga, Un lo caso más o menos de eso es El Padrino, por ejemplo, que El Padrino es la misma historia, pero está contada de manera diferente y dándole a cada personaje, el libro es buenísimo. Para mí el libro es infinitamente mejor que la película. Me van a matar por decir esto, pero lo es. No lo he visto en la película, por tanto no puedo decir el libro, pero ya estoy otra vez diciendo otro libro más. Es muy bueno. Es decir, aquí se juega con ventaja, porque es que Mario Puzo es el guionista de la película y el autor del libro, con lo cual juega un poco con ventaja. ¿Qué pasa? El Padrino, el libro, es como si unieras el Padrino 1 y el Padrino 2 en una sola obra. cierto, también es verdad. Entonces el libro obviamente gana el doble de entidad porque es como si vieras las dos películas seguidas, de manera es muy intercalada. De hecho, no sé si habrá algún montaje de fan por ahí, es que seguramente No lo me extrañaría nada, pueda no me haber. extrañaría nada. Pero es muy bueno porque es eso, es un libro que, aparte de que se hace muy acción, no es tan descriptivo como otros. A los personajes les da su momento, los desarrolla muy bien, hay muchísimas tramas, cada personaje tiene su espacio, está muy bien hecho, está muy bien hecho. ¿El Padrino 3 también tiene su libro o No, el Padrino- ese fue un spin-off, vamos a decir? Que por cierto lo van a renovar ahora. Sí, pero no Y lo quedó van a contento cambiar. ni el propio director. O sea que- No me extraña, no Yo me estaba extraña. pensando, cuando he hablado de adaptaciones, estaba pensando en otra adaptación que está basada en un libro, efectivamente, y es una adaptación en toda regla porque cambia, como tú dices, incluso el protagonismo de los personajes del libro, que es El último mohicano, ¿vale? En la que Daniel Day-Lewis hace de Ojo de Halcón. Sí. O sea, Ojo de Halcón en la novela es un auténtico secundario. Fíjate. pero totalmente. Y aquí en esta adaptación, sin embargo, es el auténtico protagonista, ¿no? ¿Vale? O sea, pero sin embargo, la verdad es que la película también es maravillosa. O sea, y yo creo que el que haya escuchado Es esa un banda clásico, sonora, un exactamente, o sea, Mira, es yo se me que está poniendo el rollo de punta. Exactamente. Recordarme solo. es una banda sonora estupenda. Muy Oye, bueno, y la historia al final que cuenta se parece mucho a la del libro. O sea, lo que pasa que al final te ha cambiado el protagonismo de los personajes. Yo pero creo que ahí está la historia maestría está ahí. para mí. claro. De una buena, para mí la maestría de una buena adaptación es esa, la que consigue eso. Si lo haces excesivamente parecido, yo creo que pierde, y si lo haces excesivamente diferente, yo creo que pierde. Otro ejemplo que os pongo en este caso de un cómic, V de Vendetta. Para mí la película es maravillosa. El cómic es infinitamente mejor que la película. Pero para mí la película, aun cambiando el final, que cambia el final de la novela gráfica, mantiene la esencia y sabe crear su propia historia de manera paralela a la del cómic, o igual prácticamente, excepto el final, pero lo hace bien, y lo hace de una forma bastante creíble, presentándote los personajes de la misma forma maravillosa que lo hace el cómic. Para mí es otra adaptación de 10, en este caso. Yo es que creo que los cómics, por una parte, tienen cierta ventaja y por otra una cierta desventaja. Claro. Cuando lo convierten ya sea en videojuegos o en películas, lo bueno que tiene es que son personajes reconocibles, que los veas donde los veas, por muy mal que esté hecho otra vez, vas a saber que es ese personaje, no te cuesta mucho. Pero también tiene la mala suerte de que, como ya has visto cómo es el personaje, lo has leído, no te lo imaginas, es que lo estás viendo. No es como el libro que tú te puedes imaginar mejor o peor, o ni imaginártelo, simplemente vas leyendo. Pero en esto sí, en esto es que te están dando ya la imagen. Entonces, como te equivoques más de la cuenta o suelte algo de nuevo. La libertad está un poco más limitada, sí, sí. Eso sí. Tienes razón. A mí, por ejemplo, me pasó una cosa muy curiosa con mi libro de cabecera, que es El Conde de Montecristo.
Ese es para mí Buenísimo. mi libro de cabecera. O sea, pero es que lo digo de Que sigo cabecera teniéndolo porque pendiente años después. porque es pero- que es un libro que yo me he leído más de una vez y sé que me voy a volver a leer, porque en cada época de mi vida es un libro que me dice algo distinto, ¿no? Y que le capta unos matices y que le capta, ¿no? Porque el conde pasa por tanto a lo largo de su vida que, claro, en un momento de tu vida te dices, hostia, tal, no, bueno, pues, pero me pasa lo que tú me has dicho porque desde que vi la adaptación que se hizo con Gerard Depardieu de protagonista, cada vez que me he vuelto a leer el libro, ¿Te lo imaginas? es Gerard Depardieu, efectivamente. Es que siempre pasa, siempre. Es Gerard Depardieu. O sea, además, es que es otra cosa que pasa, los que leemos un libro, es que nos pasa eso. O sea, es que nosotros, yo llego a un momento en que no estoy leyendo. Yo estoy metido en ese universo. O sea, Sí, sí. yo es que estoy dentro. O sea, yo, por ejemplo, puedo estar jugando videojuegos, puedo estar viendo la tele, que a mí me dicen, Manolo, no sé qué. Sí, voy, tal y cual. Pero cuando estoy leyendo un libro, es que a mí me lo llega a decir mi familia, dice, tío, que te estoy llamando. Tío, que estoy Espera, que metido salgo, en ese que salgo. universo. Estás metido, Efectivamente, estás haciendo un estoy esfuerzo de totalmente- imaginación, de concentración en la Pero es que lectura, estás entonces, dentro, claro. estás dentro, o sea, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? No hace falta. Eso el que lo lee, Yo te entiendo perfectamente. el que lo lee sabe de lo que estamos Pero son hablando. los ¿no? 5 sentidos los que tienes ahí en el libro. No solo lo que ves a través del autor, es lo que se huele, lo que se siente, lo que se oye. Claro, Son todos los sentidos. pero también hay que decir que eso, por lo menos a mí, solamente me pasa con los buenos libros. Ah, por supuesto. Con los buenos, o sea, el malo no, el malo es estoy leyendo letras. Efectivamente. Vale. Y voy a leer otra Aunque vez el no te párrafo que vea. no me acuerdo lo que he leído. Eso es, Pero eso es. el bueno es que tú no eres consciente de que tú estás pasando negro sobre blanco. Es que estás dentro viéndolo. Digo, Es sí. difícil de explicar. Es difícil de explicar. ¿No? Bueno, a mí me pasa esto con el Conde de Montecristo y es justo lo que tú has dicho. Antes para mí el Conde pues era, ¿cómo decirlo? Como una nebulosa, ¿no? Yo los personajes Claro, no, es no decir, suelo... medio que te lo imaginabas, pero Exactamente, no... No le les termino pongo- de poner una termina de cara, cuadrar, es verdad. Exactamente, cuando yo los veo, ¿no? En esta película, digamos, que yo tengo en la cabeza, no, son una sombra nebulosa, ¿no? Efectivamente, La altura, sí, sí. la tal y cual, pero si tú No está dices, definido. Si tú le dices, lo voy a mirar a la cara, ¿no? En ese momento en que tú dices, lo voy a mirar a la cara, ¿no? Como que se difumina. Como un sueño que tuve. No otro soy el día. único. Sí, sí, totalmente, ¿Vale? totalmente. Pues desde que ves la película o tal, ya esa difuminación se desaparece Total. totalmente. Yo cuando le miras a la cara, ves la cara de Gerard Depardieu. Sí, es lo malo que tiene, claro. Es como Frodo el Ayabut, ¿no? No tiene nada que ver con el Frodo del libro realmente, si te paras a pensarlo, pero Uf, a para mí que el todos va a Frodo ser del ya. Señor de los Anillos me mata. Claro, es que el Frodo del libro es muy, muy diferente, ¿no? Eso pasa o en la saga Juego de Tronos, ¿no? Que hay personajes que hasta les cambian las facciones directamente. Yo Sí, recuerdo sí, a Tywin Lannister es calvo en las novelas. Y en la Y serie aquí tiene es- su pelazo, el tío. Bueno, y nuestro querido enano. Vamos a ver. Hombre, Tyrion, claro. Tyrion. Que tiene la nariz cortada, vamos a ver. Entera, Efectivamente. no una cicatriz, no, No, no. una pequeña sin cicatriz, nariz. sí. Sí, Sin sí. nariz que se le ve ahí. Efectivamente, claro, claro. En fin. Es que eso suele pasar, por ejemplo, The Walking Dead. Bueno, ya me he metido en una serie, pero va por el Sí, estilo. bueno, Sí, son sí, sí, adaptaciones claro. al fin y al Un cabo. cómic en el que, por ejemplo, y esto es spoiler, Si no lo habéis visto, corta. en el que al protagonista Rick, ¿no? Pues intentando salvar a su hijo, pues le cortan un brazo, ¿vale? Y en ningún momento durante la serie le han cortado el brazo a Rick. Y tú dices, si se tira casi toda la saga de cómics, que ya creo que todavía no han acabado, pero le Sin queda nada. brazo. Sin brazo. Y tú me estás poniendo toda la serie que está durando más de, no sé, lleva 8 temporadas o por ahí ya. Yo ya me perdí la cuenta. Y yo creo que va por la Yo la abandoné octava novela. precisamente cuando desaparece el personaje de Rick. Dije, este es mi final ya, me quedo aquí. Es que intentan seguirle, pero ya pierde. Pues, tú dices, pero ¿cómo puede cambiarle una característica tan llamativa a un personaje? Pues se la cambia. No lo entiendo. Ese tipo de cambios, por ejemplo, no los comprendo. O bueno, el personaje que es rubio no porque sea rubio, sino porque es importante que sea rubio en la historia y de repente te ponen una actriz morena o un actor moreno. Digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué haces eso? No tiene sentido, pero bueno, pasa también. Pasa. Bueno, lo más reciente ha sido, es que ahora como está tan de moda, la serie Gambito de Dama, que está basada en un libro también. Que, por En la cierto, lista la tengo. el libro está vendiendo muchísimo ahora, gracias a la serie. Por eso hay veces que la adaptación en este caso es buena para el autor. De ser un libro minoritario a ser un bestseller, pues maravilloso, ¿no? El Queen's Gambit, que se llama en inglés.
la protagonista del libro y del libro sobre todo, es fea. Es una niña fea, que ha sido fea toda la vida, que cuando es mayor es fea y que gracias al ajedrez ella encuentra su personalidad y aprende a ser el cisne del patito feo, pero no físicamente, porque ya sigue siendo fea. Empieza a quererse un poco más. Es un poco la transformación de la protagonista en ese cisne, ¿no? A través del ajedrez. En la novela nos ponen a Anya Taylor-Joy, que es guapísima. La intentan afear un poco al principio, pero la actriz a mí me parece un cañón. Además le sientan los modelos de los años 50, 60 como un calcetín. O sea, ¿por qué ese cambio de un personaje que además es importante en la trama, ¿no? Ese cambio físico para ella? No lo sé. Eso es algo que me ha traído dos comentarios ahora mismo a la mente. Lo último que has dicho de lo de por qué es fea, yo creo que lo que tú dices tiene razón, es un desperdicio. Porque tú dices, lo interesante aquí, que yo creo que por eso las plataformas como Netflix eso están triunfando tanto, y es que te ponen cosas diferentes, cosas que no son para todos los públicos y entonces tú lo que quieres ver es algo distinto y no quieres ver al típico actor guapo o a la típica actriz guapa haciendo un papel, tú quieres ver algo cercano o una historia con un personaje llamativo y por eso están triunfando tanto como la serie de Veneno, que tienen mucho tirón. Pues a mí me parece que es, como tú dices, un desperdicio. Es que es un desperdicio. Yo no entiendo por qué hacen una ese tipo de característica cosas. que, como tú dices, es importante, Es muy importante. la hacen desaparecer así. Lo llaman, creo, en cine el efecto Fassbender, porque lo hicieron con el actor, no me recuerdo el nombre ahora, con Michael Fassbender. Hicieron una adaptación de una novela en la que el personaje era muy feo y pusieron de protagonista a Michael Fassbender, que es un cañón de tío, y lo llaman el efecto Fassbender, hacer ese tipo de cosas con los personajes de novela, fíjate. Luego hay una cosa que pasa también, ¿no? Hablando de las adaptaciones que se hacen, que las personas que no leen nunca van a entender. Por ejemplo, cuando antes que hablábamos de Canción de Hielo y Fuego, hay un momento, por ejemplo, en los libros, bueno, para mí hay dos, ¿no? Spoiler, el que se lo vaya a leer. El que no haya visto la serie o no haya leído los libros, que no tiene vida. ¿Vale? Bueno, también, ¿no? Yo creo que se puede hablar de esto, pero bueno, aviso, ¿vale? Por ejemplo, voy a hablar en clave, ¿no? Boda roja. El que se haya leído el libro sabe de lo que estamos hablando, el que haya visto la serie También sabe lo que es la boda roja. Vamos a ver, el impacto de leerlo, mira que impacta en la serie, pero el impacto de leerlo En mi caso, yo vi es la muy serie bruto. es que no Sí, se sí, puede sí. comparar. O sea, es que es impresionante. O sea, es que yo cuando llegué a la boda roja, o sea, sí, fue un momento de... antes. O sea, Martín, vete a la mierda. no, Martín, vete a la mierda, no. No puede ser, espérate. He leído ¿Qué yo me he mal. perdido yo aquí? A ver si hay Vamos a una empezar precuela. otra vez. Porque además, Vamos a empezar otra vez. Y empiezas a leer otra vez y tú vas viendo, hijo puta, te está diciendo que sí, que va a pasar Que esto. esto, sí. Aquí te está diciendo que, oye, cuidado que... sí, te lleva dando ya pistas dice- un rato además. De que va a pasar. Exactamente, te está dando pistas de que esto va a pasar y tú no las has querido ver, que es distinto. Tú no las has querido ver, pero Pero va a estaba ahí. pasar. Eso no pasa con el visual. No, Eso no pasa con esa sensación de... No puede ser, No, porque es lo no, que estábamos no. hablando, porque es que tú estás dentro. Además que para ir como más rápido, ¿no? Lo visual es como, te pongo algo aquí, pero lo otro, como tú lo estás leyendo, tú como que lo estás asimilando poquito a poco. Es Y tú, que vale, tú está te pasando sientes esto, parte está de pasando- aquello. Y tú te estás enterando de todos los pequeños detalles. Este guardia hizo esto, y tú te vas enterando de todos los pequeños detalles. No que el otro, si te das cuenta y si no se ha pasado. Y ya está, o le das para atrás el capítulo o nada. Hombre, en ese caso no creo que se te pase tampoco. En mi caso yo vi antes la serie. ¿verdad? Antes, claro, me refiero a antes. Y Pero es que ya no es igual. O sea, claro, porque no te es que- impacta igual de la Claro, misma porque es que manera. tú ya estás diciendo, esto es la boda roja, cuando lo estás leyendo y tú ya lo estás Ya anticipando. te lo esperas. Pero tú imagínate el impacto sin saber lo que eso va a pasar, pasando simplemente de una página a otra. Aún así el libro va mucho más allá también, ¿eh? Sí, sí, sí. En sea, violencia. Que Martín no se corta un pelo. No, no, Martín, los otros tienen que vender, pero Martín dice. A mí yo lo que más me primero me sorprendió, da. no solo que el hecho de la boda roja, sino que cuando me di cuenta era la mitad del libro, de Tormenta de Espadas. Digo, queda toda una mitad de libros y esto es prácticamente un final, ¿no?
¿Y ahora qué me va a contar este hombre? Claro, ¿no? es que esa sensación de, bueno, ¿y ahora yo qué hago con mi vida? O sea, a ver, ¿yo qué he hecho? ¿Yo ahora dónde voy? Ahí seguimos. Claro, Ay, porque ay, tú ay. estás ahí en el medio, ¿sabes? De Westeros y tú dices, ¿y ahora dónde voy, tío? O sea, me ha dejado huérfano aquí. ¿Sabes? Me siento Nunca muy mejor mal. dicho. ¿Sabes? Me siento muy mal. Ahora Ahí que- seguimos esperando a ver cómo siguen los libros en este caso. Antes Espero que había- no sea como la serie. Pero bueno, antes había comentado algo, Dani, que me ha hecho recordar una cosa, que ha sido lo de que el libro, el escritor de Gambito, De Queen's Gambit. Sí. Queen's Gambit, que mal se me da el inglés, bueno, da Es que en igual. español, Gambito de Dama queda un poco feo. Gambito es un superhéroe de X-Men. De X-Men, sí, me encanta. Dice. Pues resulta que hace poco, pues me enteré yo de que, por ejemplo, The Witcher, no sé si conocéis Sí, la serie, pero que viene del videojuego, y el videojuego viene de un libro. De una ¿vale? saga de libros. Efectivamente, no sé si son 9 o por ahí. Yo he leído uno, Siete, Manolo creo que siete. todos, ¿no? Yo me lo he leído Eh, todo. Ahora te doy detalles, Vale, vale. Yo solo juego al juego y me estoy viendo la serie, así que entonces no te puedo decir. Pero un detalle que fue que el escritor del libro, cuando le dijeron vamos a comprarte los derechos para hacer Ese era el un detalle videojuego, que yo te iba a dar. que dijo lo de yo por porcentaje no, me dais una Por fracción delante, fea, ¿eh? por delante. Te dais un fijo, ¿no? Dame Vale. por delante. Y claro, él no se esperaba que tuviera el El éxito éxito. que ha tenido la saga de juegos, ni las... Bueno, la serie está ahí, pero los juegos son brutales. Es que el videojuego, vamos a ver, o sea, el tercero sobre todo, ¿Os podéis creer que no los he probado? bueno, pues es que el Tengo tercero delito, es pero- Muy mal, de los mal. mejores Como de la juegos de historia. rol, por favor. El tercero es de los mejores de la historia. O sea, pero de Buenísimo. la historia. O sea, de estos videojuegos que es que consiguen perfectamente meterte dentro y que además que tú sientas que lo que tú estás haciendo afecta al resto del mundo. O sea, pero de una manera además brutal. Qué bueno. O sea, sí, es tremendo. Es tremendo. Además te pone en disyuntivas morales que tú dices, bueno, pero aquí, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Es que aquí no, haga lo que Digo, haga, es que sí, estoy sí, haciendo sí. algo mal. Y es que justamente eso es lo que pretenden los libros de The Witcher. O sea, que es que Cierto. realmente no hay decisiones buenas ni decisiones malas, ni moral buena ni moral mala. Ni Es que siquiera el protagonista tienes muy Efectivamente. claro que sea bueno, ¿verdad? ni siquiera el protagonista muchas veces se pregunta, bueno, Efectivamente, sí, sí. yo soy bueno, soy malo, no lo sabe. Es un cazador de monstruos ahí, Pero es que el brujo. es muy bueno, y ahí ya es el matarreyes y todo, es brutal. Pero que es eso, un juego que te pone elecciones. A mí es que los juegos de elecciones me encantan. Bueno, menos el de Juego de Tronos, que Tampoco, jugué, tampoco he tenido no merece la pena. el gusto. pues no te lo aconsejo. Es de decisiones y según lo que tú elijas, pues pasa una cosa a otra, pero se hace muy pesado, muy encorsetado, aburrido, sí. Pues en este caso, o Y sea, en cambio Witcher es los acción. libros son muy buenos, o sea, porque los libros es que le dan una vuelta de tuerca Uy. a los cuentos clásicos, digamos. ¿Vale? O sea, por ejemplo, uno que me encanta a mí que está en The Witcher es Blancanieves y los 7 enanitos. Está Blancanieves y los 7 enanitos, lo que pasa es que Blancanieves es una asesina, ¿vale? Y los 7 enanitos son su banda, ¿sabes? Sí, sí, pero es así, tal cual te lo estoy Sí, sí, contando, sí, ¿vale? sí. Entonces, es muy fresco y muy... En el primero creo recordar que es La Bella y la Bestia, lo que uno de las historias que adapta es Efectivamente, la de La Bella y la uno de Bestia. ellos La Bella y la Bestia, efectivamente. También, bueno, pues los libros son chulos, pero es que el videojuego es que lo eleva. Lo eleva. Es el caso, siempre habíamos dicho, oye, pues la película suele ser peor que el libro, ¿no? Oye, el videojuego suele ser también peor que el libro. En este caso el videojuego es que es una obra maestra. El Basada en la videojuego historia del libro, coge la historia del libro y lo eleva a un nivel También tremendo. el videojuego es un medio que yo creo que permite más esa profundización en mundos, en personajes. La película tiene un tiempo determinado, son 2 horas, 2 horas y media, 3 horas si eres Peter Jackson. Pero no puedes pasar de ahí. Un juego como el de Witcher, de mundo abierto, pues puede tener horas infinitas, ¿no? Es que, a ver, eso es hasta que tú te canses. Yo con ese Claro. videojuego me cansé cuando llevaba, no sé, 300 horas.
Y yo, pon 300 horas una detrás de otra. ¿Eso cuánto he estado, tío? O sea, a lo mejor juego, no sé, 2, 3 horas al día. ¿Cuánto me ha durado eso? 3 meses, 4 meses, tío, que yo estaba ahí explorando esa El historia. problema que tuve es que me vicié con él, entonces no me duró nada tanto. Me duró, para lo que dura un videojuego me duró, pero no fue tanto, ¿no? Lo quemaste. Fue en plan de, a ver si sacan otro, por favor. Vamos, en cualquier caso, el autor, cuyo nombre no sé pronunciar, Andrzej Sapkowski, no estará descontento con el trato, quiero decir. A lo mejor no se ha ganado tanto como debieran en la adaptación, pero los libros siguen Hombre, vendiendo como churros, ¿no? La fama se la ha llevado, evidentemente. Lo que pasa es que, claro, todo ese boom de los videojuegos, efectivamente, él se lo ha perdido. O sea, de ahí no ha visto nada más que lo que le dieron ahí, que no sé si fueron 6.000 euros, una cosa así, ¿no? Muy poquito, no sí, fue, sí, fue- que estamos hablando de eso, ¿eh? O sea, que por los derechos, es lo que vendió fue los derechos, ¿sabes? Vendió... Claro. y- Sí, él que iba a pensar que eso se Claro, iba a sí, hacer. lo vendió por 6.000 euros y él pensaba, él decía, hostia, 6.000 euros ahora soy Dios aquí. La leche. ¿Sabes con esto? Hostia, para lo que lo Pobrecito, ha la vendido, verdad. que es que eso ha vendido millones y millones. Sí. Ha vendido ese videojuego, o sea, No, como lo que dice Ángeles, ¿no? Para sacar una serie de Netflix que ya tiene segunda temporada también pendiente. Digo, o sea, sí. ha llegado al Eh, mainstream, ¿no? Es que es una historia muy buena, de fantasía, muy buena, es que sí, o sea, tiene para los gustos nuestros es ideal. Muy oscura, yo he además, visto la primera no es la temporada fantasía típica. con mis hijos, o sea, uno tiene 12, otra tiene 18, bueno, 19 ya, y a ellos les ha encantado también. O sea, que es que, papá, con la siguiente temporada, ¿cuándo? Es que la están grabando, es que, Claro. ¿sabes? Les ha encantado. Ojo muy que las buena. adaptaciones pueden tener, lo hemos dicho al principio, el efecto contrario. Yo quiero recordar Eragon, que para mí es un libro buenísimo, el primero. La adaptación es nefasta. Hay gente Y que el dice que no videojuego existe también. una película de Eragon. El videojuego es todavía peor porque está basado en la película, además que ya es mala. Que, vamos. Pues se cargaron la saga. O Y sea, la historia de Eragon era muy buena. era ¿eh? muy buena Era y muy era, buena. era una. Pero es es que verdad que era una hicieron lo que fantasía les dio la clásica, gana muy con a la lo película. Tolkien, pero cambia. Ese es el ejemplo claro de cambio las cosas porque me da la gana, no porque no funcionen en Efectivamente. cine. Y bueno, destrozaron la saga hasta el punto de que Pauline Sí, ha tenido todo. que ir sacando otras cosas porque la saga no llegaba a vender lo que se prometía en un principio, ¿no? No me quiero ir sin hablar de uno que nos vamos a tener que poner de pie también. El nombre de la rosa. Claro, eso es un Se te han clasicazo. puesto los pelos de punta. No digas esto, hombre. El nombre de la rosa. El nombre de la Es rosa. que Hostia, esa es buenísima. ¿qué es mejor, el libro o la película? Me cuesta. Es complicado. Yo no porque sabría el libro- decirte. El libro es tremendo. O sea, el libro es tremendo. O sea, pero es que la película es un peliculón. A mí me mantuvo la película, que fue lo primero que yo vi, me mantuvo en tensión hasta el último momento que no puede ser. ¿En serio? No voy a decir nada porque haya dicho spoiler. Ha bueno, envejecido digo. fenomenal esa película además, tiene muchísimos años y sigue siendo un caño. Yo la vi hace poco además y sigue siendo maravilloso. Es que yo creo que Y todo el decimos libro el nombre de tres la cuartos. rosa y pensamos en Sin Connery. O sea, se Ya, me viene a la cabeza. nuestro Guillermo Sean de Connery. Baskerville. Efectivamente, o sea, el nombre de la rosa, Sin Connery. O sea, ya está, es indisoluble ya para los restos. O sea, esa asociación. Y de cuando esa lees cara el con- libro ahora, ¿para quién imaginas? con Sean Connery, obviamente. Evidentemente. Es evidente. Fíjate que me van a matar también por esto, pero yo me quedo con la película, en el caso del nombre de la rosa. Porque Umberto Eco es un autor maravilloso, pero un pelín pedante sí que es. Y la película le quita toda esa floritura que tiene el libro de portadas góticas que le tiro 10 páginas describiendo, que es maravilloso que lo haga, porque lo sabe hacer y lo hace muy bien Eco, pero para mí gana más la película Yo por porque eso va. quería traerlo aquí ese libro, o sea, porque es que yo no soy capaz de quedarme con uno o con otro, ¿eh? De verdad que no. O sea, yo que tú te hayas mojado y que digas la Yo sí, película, yo me ostras, mojo. tío. Yo sí, Yo sé que yo me leí el libro y quedé satisfecha, pero también sí, fue por porque la película. es un muy buen libro, Fue muy es un muy buena buen película. libro. Pero me daría pereza a lo mejor volver a leer el libro, en cambio no le daría asco a ver la película Otra las vez. veces que hiciera falta. A mí me pasó también esto, por ejemplo, con El infierno de Dante. Yo me acuerdo que sacaron una película de animación Sí. del infierno de Dante que era buenísima porque iba cambiándote el estilo de dibujo, te lo iba cambiando conforme Dante iba bajando de los círculos, del infierno. Que se puede ver en Prime, en Amazon Prime. Efectivamente, Todavía. sí. buenísima. Luego me acuerdo que jugué al videojuego, que no está, para mi gusto, no está tan bien terminado, pero es súper entretenido. Además A es mí me eso, que te gusta encuentras mucho el muchos videojuego. personajes históricos relacionados con la novela.
y tal. Y luego, pues investigando, me gustó tanto la historia que investigando descubrí que eso se refería a la Divina Comedia de Dante. Y entonces se ha vuelto uno de mis libros favoritos, porque después de eso me lo leí y quedé prendada. Pues te ha pasado igual que a mí. Yo me leí la Divina Comedia a raíz del videojuego. Jugué al videojuego, me gustó, la película la vi después y dije, pues le voy a dar una oportunidad a la Divina Comedia. Pero qué chulo, ¿eh? Como los lectores, o sea, acabamos llegando a los libros a través a lo mejor de otros medios, ¿verdad? Y acabamos conociendo ese libro que es tan famoso y que nunca han... Bueno, es que sí, es eso, vale. es que a mí me sorprendió de un libro que es de 1400 Sí. por ahí, de 1400, que yo a lo mejor si no hubiera leído en otro, porque a mí me gusta leer, pero normalmente ciencia ficción, esas cosas, pero yo no habría caído en ese libro seguramente, porque como está escrito en Si no verso, en hubieras visto prosa. la película. Efectivamente, y es que ha sido por eso, por el videojuego y por la película, y es... Y la imaginación Y un de libro Dante tan Alighieri antiguo. en la novela es increíble. Es que tú dices, pero ¿cómo puede Yo no ser me que lo en he leído, esta ¿eh? O sea, época... ya- Pues Otro más. te lo tienes que apuntar porque cada círculo del infierno es más Dios sorprendente mío. que el anterior. Sí, es que eso, yo conozco la historia, ¿sabes? Y claro, es como estas cosas que tú dices, pues casi como si me lo hubiera leído, ¿no? Porque me la han contado la historia y ya, pues... Pero entiendo que no, que lo que me estáis diciendo y yo, Que que lo va, tienes que que va, que leer. va. O sea, Cambian, porque vas a cambian. descubrir ahí unos detalles, unos matices. Ujú. Sí, sí, Está sí, genial, la verdad es que sí. Es verdad que la novela se pierde mucho en personajes de la época de Dante, que él se encarga de meter en cada uno de los círculos del infierno, supongo que por Efectivamente, porque venganza eran- personal. Claro, eran enemigos políticos y Claro. eso que metía por ahí. Pero está muy bien, a mí me pareció también fantástico. Algo más moderno y más español. El Club Dumas, por ejemplo. Ujú. No sé si conocéis la película. La novena adaptación. puerta. Sí, señor, efectivamente. ¿Sabéis quién ha escrito el Club Dumas? Pérez Reverte, ¿no? Pérez Reverte. ¿Tú te puedes Yo- imaginar viendo la película, por ejemplo, o leyendo el libro que eso sale de Pérez Reverte? O sea, es una novela que a mí me impactó también por eso, o sea, porque se sale del registro natural de Pérez Reverte, pero es un novelón. O sea, y la adaptación también está muy bien. Pero en este caso, o sea, yo vi la película y dije, hostia, qué chula la película. Ah, y esto lo ha escrito Pérez Reverte. Pues como a mí me gusta Pérez Reverte, me digo, hostia, pero es que el libro es que le da 20.000 vueltas a la película. Sí. ¿Sabes? O sea, Sí, y es el sí, caso sí, de que sí. tú ves la película y dices, ostras, qué chula la película. Me ha entretenido, qué historia más chula, tal y cual. Sale uno, hostia, qué bien, qué película acabo de ver más chula, esa sensación, ¿no? Y ahora te pones a leer el libro y dices, hostia, hostia, hostia. No, esto- ¡Oh! Aquí hay material, ¿eh? Sí, ¿Sabes? sí, sí. Ostras, pues. A mí la que me sorprendió de Pérez Reverte fue La Reina del Sur, Sí, sí, sí. que la hicieron telenovela. Se ha mencionado aquí ya, ¿eh? Sí, que sí, porque es yo no he muy visto la buena. telenovela, yo he visto el libro y el libro me encantó. Es buenísima, El es libro me buenísima. encantó. Sí, sí. Y me sorprendió tela porque no me esperaba que fuera de Pérez Reverte, de verdad. Sí, hay tanto por adaptar que yo no sé. Bueno, La y ya- imaginación es infinita. Claro, y-